Buenos días, mi nombre es Óscar Salazar Gómez, soy del programa de licenciatura de matemáticas. A continuación voy a dar paso a socializar el proyecto de práctica pedagógica 2. El proyecto ha sido denominado con el nombre de Interpretación y Resolución para las situaciones problemas para fortalecer el pensamiento numérico en estudiantes del grado octavo de la institución educativa León 13 Selechiloe, aquí en el municipio de Soacha. La delimitación del proyecto, la investigación. Para empezar, el proyecto lo ubicamos en una categoría de profundización disciplinar. Eso quiere decir que su objetivo fundamental está enmarcado en la movilización y estructuración de conceptos, procesos o pensamientos matemáticos con el fin de dar solución a un problema de aprendizaje. La línea de trabajo que vamos a implementar es la de determinar la falencia de interpretación de situaciones, problemas que presentan los estudiantes del curso octavo 3 de la institución educativa León 13 sede Chiloé del municipio de Soacha. De igual forma, resolver problemas usando propiedades y relaciones de los números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos. Características del contexto. El Colegio Distrital León 13, sede Chiloé, se encuentra ubicado en la ciudad de Soacha, o municipio de Soacha, en el departamento de Cundinamarca. Es de carácter público y la dirección de ubicación es la diagonal 28, número 2899 en Ciudad Verde. Cuenta aproximadamente con más de 600 estudiantes de los grados primero a 11 que se manejan 2 jornadas, tanto mañana como tarde. Los grupos son conformados con un promedio de 45 estudiantes y las instalaciones son amplias y adecuadas para el desarrollo del aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Cuenta con zonas de esparcimiento y también con buena infraestructura. Otro punto es la comunidad educativa con la que vamos a trabajar. Este microproyecto se trabajará con los estudiantes de octavo grado, específicamente el salón 803, el cual está conformado por un total de 45 estudiantes. Pasamos a la descripción de la problemática. Actualmente vivimos en una sociedad cambiante donde los avances tecnológicos vienen de la mano con el desarrollo cultural, económico y político que se gestan desde la educación, convirtiéndolos en un principal motor para alcanzar estándares de bienestar y de calidad equitativa, generando que el estudiante utilice estos medios como facilitadores para la resolución de problemas, sin darle la importancia que se genere desde su comprensión, interpretación y análisis de los mismos y las rutas más factibles para poder dar solución que cumpla con la situación planteada. Quiere decir que actualmente los estudiantes están implementando más tecnología para dar solución fácil a situaciones, problemas que se le presente. Esto cómo se ha evidenciado en estudiantes de noveno, décimo y 11, inclusive en aquellos que están recién egresados a las universidades. ¿Cómo se ha evidenciado? Que el estudiante está en la capacidad de manejar de manera acertada la parte operatoria numérica plasmada en ejercicios descontextualizados, mientras que al enfrentarse a situaciones, problemas dentro de un contexto, la gran mayoría no lo resuelve acertadamente, sin embargo, no llegan a plantear algún patrón o procedimiento que pueda dar solución a una posible problemática planteada. Con este microproyecto, dentro de mi proyección como docente, lo que se desea que desde el curso octavo grado se logre evidenciar cuáles son las situaciones que presenta el estudiante respecto a la comprensión e interpretación de situaciones, problemas planteadas o presentadas dentro del contexto donde se desenvuelve, y asimismo la forma de resolver
problemas usando propiedades y relaciones de los números reales y de las formas y de las operaciones entre ellos. Ahí vemos que el proyecto está enfocado a ver cómo el estudiante, en qué falla el estudiante al momento de resolver un problema y los métodos que podemos implementar para poderlo solucionar a través de las operaciones con números reales. La pregunta problema que nos hemos planteado para este microproyecto es ¿cómo podemos llegar a fortalecer el pensamiento numérico mediante la interpretación y resolución de situaciones problema en los estudiantes de grado octavo de la institución educativa León 13 sede Chiloé? Los objetivos para nuestro proyecto es el objetivo general, fortalecer el pensamiento numérico mediante identificación de parámetros que presenta el estudiante respecto a la comprensión e interpretación de situaciones problemas planteadas. Objetivo específico tenemos tres. El primero sería observar y diagnosticar cuáles son las dificultades que presenta el estudiante al momento de interpretar, comprender la situación problema planteada. El segundo es implementar, diseñar y crear actividades que permitan al estudiante identificar situaciones donde pueda hacer uso de las propiedades, relaciones y operaciones con los números reales. Y el tercero sería identificar cómo el estudiante reflexiona y manipula todos los elementos que forman parte del problema, generando en ellos un proceso de razonamiento, llegando a la resolución del mismo. Justificación. Vemos que en el diario vivir los estudiantes se encuentran en situaciones donde deben poner en práctica los conocimientos matemáticos adquiridos tanto en la escuela como en casa. Sin embargo, se ha evidenciado que muchos se les dificulta al momento de enfrentarse a situaciones donde tenga que hacer uso de operaciones de números reales para dar solución a problemas de su cotidianidad. Para ello es necesario incursionar cuáles son las dificultades que presenta el estudiante al momento de interpretar, comprender una situación problemática planteada. El lograr transformar estas problemáticas en un lenguaje matemático, lo que nos permite extraer los datos X temáticos del problema y la situación a la cual queremos llegar. Este proceso se convierte en un reto para el estudiante hoy en día, donde vemos que existen muchas herramientas donde se involucra la aplicación de operaciones y propiedades de los números reales, entre las cuales podemos mencionar el uso de la regla de tres simple, los métodos de resolución de problemas como el de George Boyle, teorema de Pitágoras, entre otros, lo que permite demostrar que el estudiante tiene la habilidad de plantear y resolver problemas utilizando diferentes tipos de números y las propiedades de sus operaciones y determinar qué tipo de operación o de procedimiento va a realizar. Eso sí, dependiendo de la naturaleza del contexto. Bueno, dentro del marco teórico vamos a hablar de algunos métodos para resolver problemas. De pronto las propuestas más relevantes, la primera es la de Dewey, quien en 1910 estableció 5 etapas en la secuencia de acontecimientos en la resolución de problemas. La primera es presentación del problema, la segunda es la definición del problema en términos, por ejemplo, los rasgos esenciales y característicos. La tercera es la formulación de la hipótesis y la cuarta es el ensayo de la hipótesis y ya culminando con la comprobación de la hipótesis. Otro autor es J. Hadamard, quien en 1945 manifiesta que para la resolución de problemas intervienen 4 etapas. La primera, preparación, segunda, incubación, tercera, iluminación y cuarta, comprensión. Dice que estas etapas se referían a la creación matemática y también ellas están presentes en el proceso de resolución del problema a nivel escolar. Otro autor que vamos a hablar o que vamos a mencionar es George Boyle. Este también en 1945 contempla 4 fases en la resolución de problemas, las cuales cada una plantea interrogantes claves con el objetivo de guiar la acción de la persona que intenta resolver un problema. La primera fase, comprender el problema,
en este punto surgen interrogantes como ¿cuál es la incógnita? ¿Cuáles son los datos? La segunda fase, concebir el plan, que aquí se presentan interrogantes como hemos tenido situaciones parecidas, qué procedimiento vamos a realizar, cómo hemos manejado los datos hasta ahora. La tercera fase ya es ejecutar el plan. En esta parte ya ponemos en práctica lo que en la fase 2 nos planteamos, como el procedimiento, qué operaciones, qué método podemos utilizar para solucionar el problema. Y la cuarta fase ya es examinar la solución o mirar hacia atrás. En esta nos evaluamos y decimos que si el procedimiento que hicimos, la operación que hicimos, satisface lo que el problema nos está pidiendo. Y otro autor ya para terminar este punto sería Jason Mason, quien en 1982 divide el proceso, ya sería en 7 fases. La primera es hacer los primeros contactos, segunda entrar en materia, tercero fermentar, cuarto seguir avanzando, quinto intuir, sexto mostrarse escéptico y séptimo contemplar. Dentro del marco teórico conceptual vamos a abordar la historia de la resolución de problemas matemáticos, de pronto hablar un poquito de cómo se origina, quiénes fueron los primeros en cuestionarse esa situación. Segundo, vamos a definir qué es la resolución de problemas. Vamos a definir qué es un problema, cuáles son la resolución de problemas matemáticos, qué es ejercicio y qué es problema. De ahí vemos los tipos de problemas, ya sea matemático, cerrados o abiertos, qué es el conocimiento y las estrategias en la resolución de problemas, finalizando con la autorregulación y la práctica matemática. Ahora hablamos de la metodología. ¿Qué enfoque de investigación vamos a trabajar? El enfoque cualitativo. En esta nos basamos en el cualitativo ya que vamos a implementar diversas estrategias didácticas para resolver problemas matemáticos. Esto nos conlleva una observación y análisis constante de procesos desarrollados con los estudiantes de grado octavo. Teniendo en cuenta que también nos va a arrojar datos objetivos y concretos, se hace necesario efectuar algunos análisis descriptivos donde vamos a tener en cuenta las emociones, el rendimiento académico y el interés del estudiante al momento de aprender e interiorizar los conceptos. Y para poder hacer todo esto se requiere la utilización de diversas técnicas e instrumentos para la recolección de la información. De igual forma, el tipo de investigación que vamos a implementar es la investigación-acción educativa, ya que vamos a trabajar situaciones que se viven dentro del campo educativo y son susceptibles de ser modificadas para mejorar y fortalecer las prácticas pedagógicas y educativas con el fin de generar en los estudiantes aprendizaje significativo. Vamos para el cronograma. Pues el proyecto está dividido para 4 sesiones, donde pues la primera era del 2 de abril, la segunda era el 16 de abril, la cuarta era el 23 de abril y finalizando ya con la quinta que era el 30 de abril. Para cada sesión contemplaba 2 horas y se iban a realizar diferentes actividades. Como vemos, por ejemplo, la primera sesión era la fase de observación en primera instancia, aunque esa parte ya la traemos desde la práctica 1. Sin embargo, aquí en este punto podemos volver a observar y diagnosticar cuáles son las dificultades que presenta el estudiante. Pasamos a la segunda clase, sería que ya una vez logrado identificar los problemas, procedemos a enseñarle al estudiante a convertirlo en un lenguaje matemático para que él pueda entenderlo y pueda interpretar la situación problema que se le está planteando.
La tercera clase podemos hablar de que ya el análisis y la explicación y la interiorización de todo lo que hicimos, temas, explicaciones, etcétera. Y la quinta ya es, podemos evidenciar si el ejercicio implementado en el aula permitió al estudiante resolver situaciones, problemas, haciendo uso de las operaciones con números reales. Entonces ahí sí podemos hacer como un tipo de examen verificando si el estudiante logró comprender la finalidad de la actividad. Estrategias y actividades. Dentro de las estrategias vamos a implementar dos tipos o fases, digámoslo así. La primera es emplear el método de George Boyle, donde completa las 4 fases que mencioné anteriormente, las cuales en cada una de ellas plantea interrogantes con el objetivo de guiar y orientar la acción de la persona para resolver el problema. Ahí se evidencian las 4 fases que mencioné ahorita, con los interrogantes que cada fase eh, trae implícita ahí como para que la persona se responda. Pasamos a otra estrategia, contempla en que la actividad la divide en 6 etapas. La primera consiste en la observación y diagnóstico, la segunda etapa de planificación e identificación de patrones. La tercera etapa sería el análisis del desarrollo de conceptos. La cuarta etapa es etapa de ilustración didáctica. Quinta etapa, resolución de problemas. Y ya para terminar, la etapa de evaluación. Cada una de estas etapas comprende una serie de actividades que voy a explicar más adelante. Estrategias. Ahora sí procedemos a pasar a las actividades a desarrollar. La primera etapa, que es observación y diagnóstico. En esta etapa podemos identificar cómo se encuentra el estudiante respecto a la solución de problemas, a la interpretación de los mismos y las dificultades que presentan al momento de dar solución a alguno de estos problemas. Esta primera actividad comprende o se llama saberes previos en el área de matemáticas. Su objetivo es conocer el grado de aceptación de los estudiantes y la forma de asimilar e interpretar la resolución de problemas matemáticos y de este modo identificar debilidades existentes y predominantes frente al tema. Como la implementación se hace una encuesta o un test inicial con preguntas mixtas. Hay unas que son de selección múltiple y las otras son falso y verdadero. Con esto podemos hacer el análisis, obtener resultados y saber cómo se encuentra cada estudiante. Recursos para esto, hojas impresas. En la segunda actividad se llama etapa de planificación e identificación de patrones en su entorno. En esta etapa o fase, el objetivo es implementar estrategias lúdicas en la enseñanza y resolución problemáticas para que los estudiantes de octavo grado puedan desenvolverse y lograr desarrollar el pensamiento lógico y adquieran aprendizajes significativos, para lo cual se logra plantear diferentes situaciones, problemas que el estudiante se le logre presentar en la cotidianidad. Actividad, reconocimiento y situaciones, problemas. Objetivo, lograr identificar situaciones, problemas dentro de su entorno. Aquí pues el planteamiento era presentar 10 situaciones, problemas, tanto el docente como el estudiante, y los recursos son hojas de cuaderno, bolígrafo, lápiz, etc. Vamos para la fase de la etapa de análisis y desarrollo de conceptos. En esta etapa podemos poner en marcha el plan o estrategia didáctica de manera meditada, controlada, observada, la cual nos va a registrar los datos para utilizarlos como una reflexión posterior. Aquí se plantean situaciones, problemas matemáticos y con el grupo, de manera lúdica, vamos a empezar a dar solución. ¿Cómo consiste la actividad? Análisis y desarrollo de conceptos. Objetivo, lograr comprender el problema e identificar estrategias de solución.
Implementación, ya aquí damos inicio a la primera fase y segunda fase del método Polya, donde podemos identificar cómo el estudiante interpreta el problema y sabe cuáles son las variables que tenemos y la incógnita para la cual queremos hallar solución. Vamos para la quinta etapa, que es la ilustración didáctica. En este punto el estudiante logra ilustrar con cualquier elemento didáctico la situación problema. Esto le permite hacer una representación mental del contexto que se les está planteando para que ellos puedan dar inicio a la fase 3 del método Polya. ¿En qué consiste la actividad? Construir tabla de valores y gráficos. Ubicar acertadamente los datos y la incógnita dentro de la tabla de valores y gráficos. Aquí se procede a elaborar la tabla para que el estudiante logre ubicar acertadamente los datos y pueda lograr identificar la incógnita. Recursos, hojas blancas, bolígrafo, papel, colores, etcétera, lo que el estudiante crea que sea conveniente. La siguiente etapa es la de resolución de problemas. Aquí ya en esta etapa el estudiante logra reflexionar y logra manipular los elementos que hacen parte del problema. Con esto llega a hacer un proceso de razonamiento y así dar solución al mismo, con operaciones de números reales, con métodos como la regla de 3, teorema de Pitágoras, etc. La actividad desarrolla situaciones problemas. Aquí vamos a plantear situaciones que tengan que el estudiante logre identificar qué método va a usar para responderlo. Aquí tenía un ejemplo donde el estudiante logra identificar que debe aplicar la regla de 3 simple. Y ya finalizando estas actividades, pasamos a la etapa de evaluación. En esta etapa, el estudiante ya logra reconocer situaciones, problemas e identificar situaciones dentro de su entorno. Y también podemos evidenciar si el ejercicio que se hizo permitió a los estudiantes resolver situaciones, problemas haciendo uso de operaciones con los números enteros. De igual forma, si logró identificar de manera correcta la situación problemática planteada y convertirla en un lenguaje que sea para él entendible y poder dar solución al mismo. También dentro de este microproyecto emplearemos unas estrategias de refuerzo. La primera, como vamos a usar herramientas que nos permitan resolver problemas, vamos a hacer un pequeño taller en la página EducaPlay que comprende de resolución de problemas mediante la regla de 3 simple. De igual forma, otra actividad sería que el estudiante creara una caricatura donde se vea reflejada una situación o problema y también donde se refleje el modo como él da solución al mismo. Y tercero, es una actividad que es parecida a un tricky, pero son con 4. El primero que logre 4 casillas, ya sea diagonal, para cualquier sentido, gana un punto. Para lograr las 4 casillas debe responder acertadamente 4 ejercicios que el docente, en mi caso, se le planteará al estudiante para que pueda obtener el puntaje. ¿Cómo va a ser la evaluación del microproyecto? Para poder evaluar el proyecto es necesario la aplicabilidad dentro del contexto del aula, pero si nos dimos cuenta, lastimosamente a la calamidad pública, dicha actividad no logró emplearse de manera adecuada. Sin embargo, una vez se logre desarrollar los procesos planteados referente a la resolución de problemas, aplicando las propiedades con números reales, podemos determinar que la metodología implementada nos facilita y nos ayuda a identificar si los estudiantes logran mejorar su actitud frente a la resolución de problemas. Eso quiere decir que ya al momento de implementar el proyecto podemos lograr identificar si el estudiante logró comprender los problemas. Si no lo logró, nos obliga a
a determinar de que el docente debe implementar otra metodología que le permita eh, integrar estrategias didácticas que le den el interés de los estudiantes por el aprendizaje y las operaciones matemáticas. Ya para terminar, como conclusión, establecí que una vez culminadas las etapas, se establece que el estudiante se encuentra en la capacidad de reflexionar sobre los procesos y manejo de desarrollos de problemas. Asimismo, logra determinar la importancia del manejo de las operaciones y propiedades con los números enteros y cómo mediante el método de George Polya puede lograr resolución de un problema. Con este proyecto se logra evidenciar si los estudiantes consideran que alcanzaron los objetivos propuestos, logrando así la creación de condiciones que podrían ser útiles para la realización de las clases en el ámbito escolar, partiendo de una identificación de caminos de distintos eh, bueno, aquí les muestro los anexos. En esta podemos ver el primer recurso que vamos a implementar, que sería resolución de problemas y el método de George Polya. Ahí se encuentra el enlace. Vemos el rol del docente. Sería guiar y estimular y colaborar al estudiante en su proceso de aprendizaje. El rol del estudiante es ser activo dentro del proceso de aprendizaje. De igual forma vemos el segundo recurso, que habla sobre el uso de la regla de 3 como herramienta para la resolución de problemas. Ahí tenemos el enlace y un pantallazo del ejercicio. Y ya así para finalizar también vemos las referencias bibliográficas en las que nos basamos para poder crear este microproyecto. Bueno, aquí les muestro los anexos. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que que el proyecto cumpla con lo que establece la guía y los parámetros que la universidad sí lo exige. Que tengan un buen resto de día.